Cuando llegó el momento de preparar la Pascua, es la fecha más entrañable del pueblo judío, también Jesús quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Aquí en este lugar, en el cenáculo. O sea, el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les enseñará en el piso superior una sala grande, bien dispuesta y preparada. Hagan allí los preparativos para nosotros. Estamos aquí, podemos visitar, aunque no se puede celebrar la Eucaristía actualmente en este sitio, pero aquí fue el lugar donde Jesús quiso reunirse en ese momento entrañable con sus discípulos. Y quiso Jesús tener este momento especial con ellos. Quería tener un momento especial y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. ¿En qué consistía la cena de Pascua? Y aún hoy, ¿en qué consiste? De hecho, este Viernes Santo en la noche, los judíos coincidentemente tendrán su cena pascual como todos los años, mientras nosotros celebramos la Pascua del Señor desde el Jueves Santo en la noche hasta la noche del sábado en el Triduo Pascual. Pues bien, la Pascua cristiana celebramos nosotros en la Semana Santa, los judíos celebran la Pascua judía y esas dos festividades se unen aquí, en este lugar. Jesús vino a celebrar esa Pascua judía que la transformó en la verdadera Pascua cristiana. ¿Y en qué consistía esta cena? Básicamente es una cena ritual familiar, donde se tienen tres grandes momentos divididos por 4 brindis. Se inicia o se inaugura la cena con un brindis de vino. Después de eso hay un relato. El niño más pequeño de la familia se acerca al papá y le pregunta, papá, ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás? ¿Por qué no comemos directamente? ¿Por qué nos reunimos de manera especial? Y el papá, en respuesta a la pregunta del niño, responde narrando la historia de la huida de Egipto. Y entonces se narra toda la historia de la esclavitud en Egipto y de la salida de Egipto con los milagros del Señor. Atraviesan el Mar Rojo y también los panes ácimos, panes sin levadura. Todo eso se va a celebrar en esta cena y el papá narra la historia que da el contexto. Y eso termina con un brindis más, es decir, la segunda copa. Después de la segunda copa hay otro momento que es propiamente la cena, y entonces ahí se comen los panes ácimos y se come el cordero. Curiosamente, en la cena de Jesús no hubo cordero sobre la mesa, porque era antes de que se sacrificaran los corderos, y por tanto se nos dice que cenaron pan y vino, pero no se nos dice que haya habido cordero sobre la mesa. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es el Cordero de Dios que viene a completar esta figura del Antiguo Testamento.
toma el pan, se los da y les dice: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Todo eso pasó antes de la tercera copa. Y después de esa cena hay un tercer brindis. Y fue allí después, al final, después de la cena, entonces Jesús toma el cáliz o la copa y la pasa a sus discípulos, diciéndole: tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Y les está explicando lo que va a ocurrir al día siguiente. Tienen el último momento, que es los himnos. Nos dice el Evangelio que cantaron los himnos, es decir, los salmos propios de esta fiesta. Y al final se termina con una cuarta copa, el último brindis que se hace alegremente, con el que se termina y se concluye la cena. Pero el Evangelio nos dice que la cuarta copa no la bebieron, sino que cantados los himnos salieron de aquí hacia Getsemaní. ¿Por qué no hubo un brindis final? ¿Por qué no bebieron la cuarta copa? Lo veremos en Getsemaní y en el Calvario. La noche antes de ser liberados de Egipto, los judíos tomaron una cena especial con panes ácimos, y fue Moisés quien les mandó repetir esa cena en recuerdo, en memoria de su liberación. Así también Jesús, en la última cena, les dirá a sus discípulos: hagan esto en conmemoración mía. Y con esto les dio el poder de que cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Y su presencia real se queda con nosotros. No es solo un recuerdo, una memoria en el sentido festivo, sino que es realmente una nueva presencia, un revivir, un verdaderamente volver a estar en el momento del Calvario, en el momento del sacrificio de Cristo. Después de la última cena, Jesús se fue a Getsemaní acompañado de sus discípulos. Y aquí vemos representado esta escena de Jesús que va bajando hacia el Valle del Cedrón por estas escaleras. Y estas piedras que vemos son hallazgos arqueológicos del primer siglo. Por tanto, estamos hablando aquí sí que de las mismísimas piedras y los mismísimos escalones que pisó el Señor y sus apóstoles aquella noche, bajaron por aquí yendo hacia Getsemaní. El Evangelio de San Juan nos da un dato muy específico. Nos dice que terminada la última cena, Jesús atravesó el torrente Cedrón. Y ahora mismo estoy precisamente en el Valle del Cedrón, o en el torrente Cedrón. Estoy aquí de pie. ¿Qué es esto? Es el valle que divide propiamente la ciudad de Jerusalén. Se desciende hasta aquí abajo del valle y después se comienza a subir hacia el Monte de los Olivos. Y aquí arriba está el huerto de Getsemaní. Entonces, este es el lugar que atravesó Jesús. Pero, ¿por qué es importante y por qué quiso San Juan mencionar este dato? El rey David atravesó el Valle del Cedrón. Este mismo camino lo cruzó 1000 años antes de Cristo y lo hizo llorando por la traición de su hijo, Absalón. Y aquí precisamente este monumento que tengo aquí, ahora lo ven detrás de mí, es la tumba de Absalón, el hijo que traicionó y se rebeló contra su padre David. Y cuando David tuvo que huir precisamente ante la revuelta y ante la sedición organizada por su propio hijo,
Él tuvo que pasar por aquí huyendo hacia el desierto de Judea que se encuentra detrás del Monte de los Olivos. Pues este mismo camino, 1000 años después, Jesús lo recorre también lleno de aflicción y tristeza, pasando por este camino, por este valle de lágrimas, podemos llamarlo, para ir a orar a Getsemaní. Cuando Jesús llegó a Getsemaní, lo primero que hizo fue ir a una cueva que está aquí cerca, donde dejó a 8 de sus discípulos. Vamos a ir a conocer ese lugar porque era un lugar común para ellos, una cueva donde ellos solían venir a dormir. Es aquí al pie del Monte de los Olivos. Todo esto es aquí hacia arriba es el Monte de los Olivos y aquí abajo es el Huerto de los Olivos. Toda esta zona de aquí es el Huerto de los Olivos. En esa cueva Jesús entró con sus discípulos. Vamos a conocerla. Aquí adentro está la cueva. Esta cueva se conoce como la cueva de la traición. Volveremos en un momento para revivir también el momento de la traición de Judas, que fue aquí. Pero antes de que llegara Judas, ya también habían entrado los discípulos. En este lugar, los apóstoles solían venir y descansar con Jesús. Y es por eso que Judas sabía que este era un lugar donde Jesús debía estar esa noche. Y aquí se quedaron 8 de los discípulos. Jesús se llevó a otros 3. Por tanto, 8 más 3 son 11, porque el número 12, Judas, estaba con el Sanedrín, estaba vendiendo a Jesús en ese momento, estaba trayendo a los soldados. Pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Jesús deja a 8 de sus discípulos en aquella gruta y viene un poco más lejos al huerto. Y aquí estamos en el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite o molino de aceite. Y este es un lugar precisamente de olivas, un lugar del Monte de los Olivos, y donde había precisamente un molino, una piedra de aceite. Y aquí viene a orar. Y entonces deja a sus discípulos, a estos 3 que son Pedro, Santiago y Juan, los 3 que le habían acompañado en la transfiguración, los 3 que le habían acompañado al Tabor y también en la resurrección de la hija de Jairo. Los deja aquí orando, pero ya que se había alejado de los otros 8 discípulos, con estos 3 con quienes tiene confianza, a ellos sí les confiesa la verdad. Y les dice, tomándolos de la mano, algo muy serio, les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, les confiesa que él está en una profunda angustia y depresión. Jesús está en este momento comenzando a sentir una agonía tremenda. Y les pide a sus discípulos solo una cosa. Ellos no pueden solucionar el problema, pero les pide lo que se le pide a un amigo en momentos de dificultad. Quédense aquí conmigo, acompáñenme. Y velen y oren conmigo. Entonces Jesús los deja aquí y se aleja, dice ahí, se alejó como un tiro de piedra. ¿Cuánto es un tiro de piedra? Bueno, podemos imaginar más o menos una distancia de algunos metros, y va a un lugar que está dentro de esta basílica. Aquí es el huerto, es un huerto muy grande, aquí solamente es una parte, la parte digamos más célebre, donde se quedaron los 3 discípulos, y luego aquí adentro de esta basílica, dentro de esta iglesia, está la roca del lugar de la agonía. Esta es la basílica de la agonía, la basílica de Getsemaní. Y ahí dentro fue el lugar donde Jesús oró
y lloró y sudó sangre. Entonces vamos a entrar para conocer lo que hay ahí dentro. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quédense aquí conmigo y velen. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no han podido velar ni siquiera 1 hora conmigo? Velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es muy débil. Y de nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Y dejándolos otra vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me va a entregar. Palabra del Señor. Jesús, en el momento de dolor y de tristeza, entra aquí y comienza a orar con esas palabras: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Recordemos que la última cena terminó sin haber bebido la 4ª copa, y aquí Jesús pide que si es posible no tenga que beber esta copa, esta última copa, es decir, que no tenga que culminar todo este sacrificio pascual. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, Señor. Entonces Él aquí va entregándose a la voluntad de su Padre, pero al mismo tiempo se siente solo. Le ha pedido a sus discípulos que lo acompañen. Entonces va a ver dónde están sus discípulos, los encuentra dormidos. Lo único que les había pedido era orar con Él, acompañarle, y los encuentra dormidos. Esto hace que Jesús les lance un reproche que ha dolido en el corazón de la iglesia, cuando les dice: ni siquiera han podido velar 1 sola hora conmigo. Y esto es el origen de la devoción a la hora santa u hora eucarística. La iglesia acompaña a Jesús 1 hora, los jueves por la noche especialmente, para recordar la agonía de Jesús, que no solamente fue hace 2000 años, sino que continúa ante el pecado y la ingratitud de los hombres, ante las almas que se pierden, ante la inconsciencia de la humanidad. Hay todavía una agonía, hay todavía que acompañar al Señor. Los amigos de Jesús dormían, mientras que los enemigos de Jesús estaban bien despiertos, viniendo hacia aquí para prenderlo, para atraparlo, para traicionarlo, en el caso de Judas. Y eso también sigue siendo un misterio, porque aún hoy muchas veces los amigos de Jesús, los que somos de su iglesia, los que somos sus discípulos, muchas veces dormimos ante
el ataque de los enemigos de Dios, ante el ataque de tantas fuerzas contra la iglesia que están siempre despiertos, siempre atentos, siempre listos para tramar sus planes contra la fe. Y sin embargo, en el caso nuestro muchas veces somos inconscientes de ello, estamos tranquilos, demasiado pasivos ante los problemas de la iglesia. Y es interesante ver qué hay aquí afuera, justo delante de este lugar donde Jesús oró. Precisamente aquí, frente a la fachada de esta iglesia, que obviamente no existía cuando Jesús estuvo aquí en el huerto, pero en este lugar donde Jesús oraba tenía precisamente delante el templo de Jerusalén. Jesús oraba seguramente mirando hacia la fachada del templo. Ahora tenemos aquí la puerta dorada y un poco de la cúpula dorada de la mezquita de la Roca. Pero en tiempo de Jesús allí se veía la puerta principal del Santo de los Santos, es decir, el templo del Señor. Y Jesús oraba seguramente mirando hacia allí. Pero lo interesante es que San Lucas nos cuenta que Jesús empezó a sudar sangre, como gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Y este lugar se llama prensa de aceite, Getsemaní. Y eso quiere decir que Jesús aquí era aplastado como esas aceitunas. Y esa sangre era ese aceite que brotaba de Jesús. Con una cosa interesante, aquí en el templo, las personas ofrecían a Dios las primicias de sus cosechas, y especialmente una de las primicias principales era el primer aceite, el aceite extra virgen, es decir, después de la cosecha de aceitunas, el primer aceite que brota sin apenas aplastar las aceitunas, ese primer aceite es el mejor, porque no se han roto las semillas de las aceitunas, no se han triturado, y entonces ese aceite no tiene sabor amargo, es completamente suave. Y eso es lo que llamamos las primicias del aceite. El mejor aceite se ofrece en el templo al Señor. Y aquí también Jesús está derramando las primeras gotas de su sangre, las primicias de su sangre en este lugar santo, frente al templo en Getsemaní, porque está entregándole al Padre su voluntad. En la última cena se entregó en manos de sus discípulos. Aquí en Getsemaní se entrega en manos de su Padre, de la voluntad del Padre en la oración. Y después, ahí detrás de este monte Moria, está el monte Calvario. Y allí se entregará por completo en manos de sus enemigos para ser crucificado. Pero Judas también conocía el sitio. Judas pues llega allí con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas y antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscáis? Y le contestaron: a Jesús el Nazareno. Y les dice: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos cuando les dijo: yo soy. Y retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Y le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: ya les he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: de los que me has dado no ha perecido ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina.
La copa que me ha dado el Padre no la voy a beber. Y entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron a casa de Anás. Volvieron a subir por aquí ya Jesús atado y capturado para su juicio en este lugar también. Aquí estamos precisamente en la casa de Anás y Caifás. Entonces, esto que tenemos aquí nos muestra la escena de Jesús atado, prisionero, que también pasa por estas mismas escaleras, sube hacia su juicio. Este es el camino que recorrió Jesús aquella noche 2 veces, de ida hacia Getsemaní y de regreso para ser juzgado aquí por la noche. Dice el Evangelio que una vez que ataron a Jesús en Getsemaní, lo llevaron primero a casa de Anás. Bueno, la casa de Anás era en este lugar. Aquí hay una iglesia hoy donde fue el lugar del juicio inicuo, el juicio injusto de Jesús, el juicio nocturno, ilegal, que le hicieron a Jesús. Fue en este lugar, y aquí también está el calabozo de Jesús, es decir, donde lo encerraron toda la noche, y eso lo vamos a visitar ahora. Pues en este lugar vamos a leer lo que aquí ocurrió. Del Evangelio según San Juan. Prendieron a Jesús en Getsemaní, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera uno solo por todo el pueblo. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban, y cubriéndole con un velo le preguntaban: «Adivina, ¿quién te ha pegado?», y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, sumos sacerdotes y escribas, y le hicieron venir al Sanedrín, y le dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Él respondió: «Si os lo digo, no me creeréis. Si os pregunto, no me responderéis. De ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Dijeron todos: «Entonces tú eres el Hijo de Dios». Él les dijo: «Vosotros lo decís, yo soy». Y ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca». Nos dicen los evangelios que Pedro salió al patio de la casa de Anás y ahí se estaban calentando junto a unas brasas los empleados y los sirvientes. Y es allí donde ocurre esta escena que está representada en esta escultura que tengo aquí delante. Y dice así: mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta, la muchacha portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: no, yo no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. Le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Y él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro volvió a negar. Y al instante cantó un gallo. En el Evangelio de Lucas nos dice que aún estaba hablando Pedro cuando cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y entonces Pedro recordó las palabras que había dicho el Señor: antes de que cante hoy el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Es decir, antes de que amanezca, tú me habrás negado ya 3 veces.
Y saliendo fuera, Pedro rompió a llorar amargamente. Esto nos hace pensar en una cosa, y es que Jesús, adentro de este lugar, delante del sumo sacerdote, es decir, el hombre más poderoso de todo el pueblo de Israel, Jesús estaba dando testimonio valiente hasta la muerte ante el hombre más poderoso y ante todo el Sanedrín, que era el senado del país. Y aquí afuera Pedro, en cambio, estaba junto a la criada, es decir, la persona de menor rango de todos, y ante esa persona Pedro no fue capaz de dar testimonio de la verdad, tuvo pavor, tuvo miedo y se rindió y no fue capaz de confesar su amistad con Cristo y su fidelidad al Señor. Entonces él se dio cuenta de la mezquindad de su actitud y por eso cuando lo mira Jesús y él se da cuenta que él había prometido fidelidad al Señor unas horas antes, aquí muy cerca, en el cenáculo que está aquí muy cerca, a unos 4 minutos caminando. Y allí, en esa noche, horas antes, Pedro había prometido: Señor, aunque todos te abandonen, yo no me alejaré de ti jamás, yo no te dejaré a ti jamás. Jesús le había advertido que era muy orgulloso y que se cuidara de sus palabras porque Jesús conocía su naturaleza. Y le había dicho: antes de que cante el gallo, es decir, antes de que amanezca, antes de la mañana siguiente, ya me habrás negado, y no una, sino 3 veces. Y por eso Pedro lloró amargamente. Pero también nos recuerda que ese llanto de Pedro fue diferente de lo que ocurriría con Judas, que también se dio cuenta de su error, pero cayó en desesperación y nunca se reconcilió con el Señor. En cambio, Pedro se reconciliaría con el Señor y llegaría a ser San Pedro. Por tanto, el llanto de los pecados es importante en nuestra vida espiritual para reparar, para convertir nuestro corazón, para transformar nuestra actitud en santidad. En esta capilla están representados, en primer lugar, la negación de Pedro, el momento en que él niega a Jesús, y eso es lo que está escrito aquí: no lo conozco. Palabras terribles que salen de la boca de Pedro: no lo conozco. Pero después de que canta el gallo y de que Jesús lo mira a los ojos, viene el segundo momento, que es este, representado en este icono. Saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Y aquí se representa ese momento de amargura al darse cuenta y reconocer su traición. Y eso es lo que está escrito en esta lápida. Saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. En Lucas 22, 62. Pero ahí no acaba la historia. Después se nos representa otra escena. Y esta ya es junto al lago de Tiberíades. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, se nos dice que Jesús, caminando junto a la playa y de nuevo junto a unas brasas, así como aquí Pedro había traicionado a Jesús, calentándose junto a unas brasas, también allí Jesús preparó unas brasas para cocinar el desayuno de los apóstoles junto al mar, después de su resurrección. Y Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Las 3 veces Pedro respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Las 3 veces Jesús lo confirmó. Le perdonó 3 veces porque 3 veces Pedro lo había negado y 3 veces lo confirmó en su misión, diciéndole: no me arrepiento, tú eres el elegido para guiar a la iglesia. Después de su condena, Jesús fue de nuevo atado de esta manera y descolgado con esas cuerdas a través de este orificio en las piedras para enviarlo al calabozo.
Y allí en la piedra podemos ver las cruces trazadas por los peregrinos desde los primeros siglos que venían a orar en esta cisterna calabozo donde Jesús pasó sus momentos más oscuros. Ahora estamos entrando al calabozo en el que fue puesto Jesús la noche del juicio. Fue descendido por este hoyo, colgado, atado con cuerdas y colgando bajó hasta esta fosa. Y aquí adentro, que ahora está limpio, pero en aquel momento estaba lleno de humedad, algo de agua, ratas seguramente y todo tipo de bichos, y una completa oscuridad. Aquí pasó la noche del Jueves Santo Jesús. Y en este lugar es donde recordamos la noche de tristeza, de dolor, de oscuridad del Señor. En este lugar Jesús se hizo solidario con todas las personas que sufren profundas depresiones y angustias, momentos de oscuridad, prisioneros, secuestrados, personas privadas de su libertad o de su dignidad, personas que pasan momentos de profunda angustia. También Jesús lo experimentó, se solidarizó precisamente para llevar luz a los que viven en la oscuridad. En este lugar se suele orar con el Salmo 87, que expresa los sentimientos del corazón de Jesús en esa noche oscura, en estos calabozos. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas.